Y son trabajadores de una bodega que almacenaba productos químicos ligados a las tronaduras en la minería. Y otras dos víctimas fatales son personas que estaban en la bodega aledaña que pertenece a la cooperativa de carabineros. Un gigantesco incendio que fue visible de gran parte de Santiago luego de que esta columna de humo se extendiera por gran cantidad de kilómetros. Hay relatos que son de verdad elocuentes. Se habla de una gran explosión. Algunos pensaron que como esto queda cerca del aeropuerto, era un avión que se había caído. Sí, claro. Luego de eso comenzaron a sentir el movimiento de tierra como si fuera un gran terremoto. Hasta que las personas conocedoras del lugar advertían a las personas a que huyeran porque se trataba de una bodega que contenía explosivos. Huyan, huyan, salgan de acá porque si no pueden morir todos, decían algunos de los relatos que conocen el lugar. Había mucho nerviosismo porque los trabajadores fueron evacuados hacia las afueras. Poco a poco empezaron a llegar familiares de personas que trabajan en este complejo de bodegas que es muy grande, que tiene distintas empresas al interior, que venían a buscar información respecto a sus seres queridos y había un caos total. No se les estaba dando la información y poco a poco se empezó a saber que la primera detonación ocurrió donde había químicos como nitrato de sodio, aluminio y óxido de fierro usados para la minería. Y hay relatos que sorprenden, como es el caso de Bastián Barrios, que asegura que su automóvil actuó como un escudo frente a esta tremenda explosión. Este es un joven de 23 años que maneja todos los días desde Maipú hasta la bodega de San Francisco Pudahuel para trabajar en una empresa de iluminación y materiales electrónicos que está ubicado dentro de esta enorme ciudadela industrial. Por esas cosas de la vida, del destino, Bastián estacionó este lunes justo al frente de la zona cero del gigantesco incendio que dejó 4 fallecidos, 7 heridos y 6 bodegas totalmente destruidas, que equivalen a 10.000 metros cuadrados arrasados por el fuego. Él cuenta, a la hora de almuerzo, tipo 1:20 de la tarde, Bastián estaba al lado de su auto, tomándose un break junto a un compañero. Se estaban fumando un cigarro cuando sintieron la primera explosión. Mi hijo salió volando un par de metros por la onda expansiva. Para evitar que le cayeran las esquirlas de la explosión, se refugió debajo del auto. Hicieron lo mismo cuando hay un terremoto y uno se pone debajo de la mesa, recordó Eduardo Barrios, padre de Bastián. Los dos resistieron debajo del auto la segunda explosión. El auto quedó para la miseria, con casi todos los vidrios destruidos. Sin el auto, quizás, ¿qué le habría pasado? Estaríamos hablando de otra cosa, aseguró el padre. El joven fue trasladado hacia un centro asistencial con quemaduras leves en el rostro y también en un brazo. Y es uno de los tantos testimonios de la gente que vivió momentos de terror cuando a la 1:20 se siente este estruendo, esta explosión que vino acompañado de una verdadera onda expansiva, como si fuese un movimiento sísmico. Casi 500 bomberos llegaron a sofocar esta emergencia. 34 unidades de distintas comunas de la región metropolitana llegaron hasta este sector industrial de la comuna de Pudahuel. Esa columna de humo era visible de gran parte de la capital y los relatos son, y no solamente relatos, hay videos también que dan cuenta justamente de esta emergencia en donde gritan básicamente arranquen, huyan de este lugar para no enfrentar la muerte, porque de verdad que era un lugar sumamente peligroso por el contenido de lo que se almacenaba. Claro. Es material altamente explosivo y ahí es donde se está investigando ahora. ¿Se estaba almacenando este tipo de sustancias o se estaban manipulando estos elementos como aluminio, óxido de fierro y nitrato de sodio? Eso es lo que se tiene que investigar. Hay un fiscal a cargo que ha dicho que las primeras 48 horas son las más importantes y hoy, probablemente en estos momentos, continúan las diligencias para poder esclarecer este hecho tan grave que ocurrió en nuestra capital. Yo venía escuchando esta mañana al fiscal Rodríguez, que está a cargo de esto. Y inspectora, yo tengo una pregunta, porque claro, si bien todavía no se conoce si estaban manipulando estos explosivos o solamente ahí se guardaban, uno pensaría que este tipo de explosivos tienen todo un protocolo de seguridad a la hora de ser almacenados, porque en esas bodegas, o sea, existen, si bien se almacena de todo. Claro, se almacena de todo, absolutamente de todo. Entonces uno piensa, pero ¿cómo se juntan ese tipo de cosas con otras, por ejemplo, con muebles? Claro. Hace un par de años atrás, ¿se acuerdan? También hubo un incendio en otras bodegas cerca del aeropuerto, que eran bastante similares a esto. A mí me tocó muy de cerca
porque mi hermana tenía toda su casa en estas bodegas y se quemó su casa completa. Ella no quedó con ni siquiera un recuerdo. Entonces, y lo increíble es que llama la atención que estos bodegajes almacenan de todo tipo y uno pensaría que estos explosivos, que son peligrosos, están como en un sector aparte. Pero se están saltando un protocolo esencial. Fíjate. A ver, inspector. Todos los explosivos, y esto la gente lo sabe también, no es una cosa tan misteriosa, están blindados. Ya. Es como una especie de caja fuerte, ¿no? Una bóveda. Claro. Una bóveda. Y eso es lo que uno nota como ausencia aquí. Y uno se pregunta, ¿por qué? A lo mejor no hay un control estricto, qué autoridad lo hace, no lo sé. Sí. Pero lo que uno conoce del tema de los explosivos es siempre este protocolo ha estado pero muy presente. Sí, claro. No puedes estar dividido por una madera, por ejemplo. Tiene que estar dividido por un blindaje fuerte de acero para que no traspase en caso de accidente de un lugar a otro. Esta explosión, inspector, yo creo que hasta el momento deja muchísimas más dudas que respuestas o que certezas, ¿verdad? porque los materiales que nombró Germán son bien impresionantes y son utilizados efectivamente para despedazar la roca en la minería. Sí. Ahora, Claro. combinados, Para las tronaduras. trabajados para las tronaduras, combinados y trabajados. ¿Hubo alguien que manipuló esto? ¿Hubo alguien que quiso que esto explotara? ¿O esto fue verdaderamente un accidente? Porque al principio se habló de que la alta temperatura había hecho que Había esto afectado. explosionara. No lo sabemos hasta el momento. Hay muchas Tampoco fue el preguntas día más caluroso respecto al ayer. tema. Hoy día va a ser el día más caluroso. Ayer no lo fue. Pero sí, Hoy día, y si explotan por altas temperaturas en el ambiente, o sea, ¿qué no pueden estar ahí. hay? Mira, hoy día las últimas noticias recoge varios testimonios. Está, por ejemplo, el de Felipe Illescas, que tiene 31 años y que trabaja en el aseo, en este gran complejo que uno creería que es un centro de bodegaje pequeño. Es gigantesco. Mira, es del tamaño de Plaza Italia a Una Las pequeña Rejas. ciudad. Más o menos. De Plaza Italia a Las Rejas. Ese es el tamaño del Este centro tamaño de bodegaje. este parque industrial. Imagínate. Se quemaron 10.000 metros cuadrados. O sea, Gigante. son 6 bodegas las que resultaron dañadas. Felipe Illescas, trabajador de aseo de las bodegas, quien abandonó el lugar con un par de zapatos de trabajo colgados en el cuello y con otro en una de sus manos. Felipe aseguró que sintió los dos estallidos en el casino del recinto, ubicado a menos de 100 metros de la zona cero. Recién había terminado de comer un pastel de papas con ensaladas. Y él señala, iba a sacar jugo del dispensador porque me había quedado con sed, cuando sentí un temblor lento al principio y luego se escuchó una explosión muy fuerte atrás del casino en las bodegas. Comenzaron a caer unas plaquetas grandes y cuadradas del techo a la gente que estaba almorzando. Éramos como 50. Empecé a correr cuando se escuchó una segunda explosión. Menos mal atiné a abrir las puertas para que el resto arrancara. Pensé que se había caído un avión. Imagínense el nivel de impacto, el nivel de ruido que él creía que había sido un avión que había caído en su lugar de trabajo. Que la Imagínate. gente que iba saliendo, los trabajadores que estaban siendo evacuados, no sabían qué había sucedido, no sabían qué había pasado. Habían sentido una explosión muy fuerte, pero no tenían mayores antecedentes. Quien llegó hasta el lugar y entregó lamentablemente la cifra de 4 personas fallecidas, 7 personas heridas, fue el intendente de Santiago, Felipe Guevara. Lo invito a escuchar lo que nos dijo. Esta empresa en particular maneja productos químicos y contiguo a ello se encuentra también la bodega de la cooperativa de carabineros. Ambos locales se encuentran siniestrados. Hay 4 personas fallecidas cuyos cuerpos van a ser levantados para identificar sus nombres y poder entregar entonces a sus familias las condolencias correspondientes dadas estas difíciles circunstancias. El incendio, como ya lo explicarán los especialistas, tiene para 3 o 4 horas más de trabajo, de manera de poder terminar con la emergencia. Eso es lo que les puedo comentar. No hay el nivel de tóxicos. Lo que me han informado es que esta nube de tóxicos habría subido a gran altura y luego se habría disipado hacia el norte y por lo tanto no habría precipitado sobre la comuna de Pudahuel donde nos encontramos. La información que tenemos de nuestros funcionarios de la autoridad sanitaria son que en este lugar se encontraría nitrato de sodio, aluminio y óxido de fierro, que son los elementos que se utilizan para hacer preparaciones para hacer, digamos, tronar o romper roca en la minería. Es una empresa que está, digamos, una bodega que están destinadas para guardar elementos químicos
que son para preparar material para la minería. Existen muchas bodegas, varios reglamentos relacionados con, digamos, el bodegaje de material peligroso. No está autorizado para preparar material peligroso. Está autorizado solamente como bodega para guardar este material. Por la Seremi de Salud, solo autorizado como bodega, no para procesar. Habrá otra institución, si es que tienen otra autorización, para preparar otro tipo de material. La Seremi de Salud no autoriza la preparación de explosivos. En ese caso son otras instituciones que tendrán, que a lo mejor Bomberos probablemente puede tener mayor información. Ahí teníamos al intendente de Guevara y también a Rosso Ayarse, la Seremi de Salud, que señala que efectivamente las bodegas tenían la autorización para guardar estos explosivos, para almacenarlos, pero no para manipularlos. Claro. Si lo sorprendente es cómo esto se activó, cómo esto realmente llegó a suceder. Además hay un dato que me gustaría poner en la mesa, que tiene que ver con que esta empresa, Explonun, que almacenaba estos elementos que Germán dio el detalle recién, estaba contigua, está al lado de la cooperativa de carabineros. Sí. Entonces, las preguntas empiezan a multiplicarse en la medida que aparecen nuevos antecedentes. Exactamente, mira, hoy en el Mercurio habla Explonun, dice que la empresa que fabrica, opera y almacena sustancias peligrosas está controlada y requiere de un permiso de la Dirección General de Movilización Nacional.